El relincho desgarrador del caballo manco sacudió la noche mientras las llamas devoraban el hogar de los Martínez. Y sin titubear, Trueno se lanzó al infierno ardiente con una determinación que desafiaba su propia discapacidad. En sus ojos brillaba una inteligencia sobrenatural que Elena reconoció de inmediato, aunque nunca imaginó que estaba presenciando la voluntad inquebrantable de un héroe que se negaba a morir. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol caía implacable sobre el pequeño pueblo de San Miguel de Allende, Guanajuato. La tierra seca crujía bajo las botas gastadas de Rodrigo Martínez, mientras caminaba entre los corrales de la subasta de ganado. A sus 45 años, el rostro curtido por el sol y las manos callosas hablaban de una vida dedicada al campo, a sacar adelante a su familia con el sudor de su frente. Ese día no había planeado comprar nada. La sequía había sido dura con su pequeña propiedad y el dinero escaseaba más que nunca. «Papá, papá, ven a ver». La voz de Elena, su hija de 12 años, lo sacó de sus pensamientos. La niña, con su larga trenza negra rebotando sobre su espalda, señalaba hacia el último corral, apartado de los demás. «Elena, ya te dije que no venimos a comprar nada hoy», respondió Rodrigo, intentando sonar firme. «Solo venimos a ver si don Javier necesita ayuda con el transporte». Pero la mirada suplicante de su hija mayor siempre había sido su debilidad. Con un suspiro resignado, Rodrigo siguió a Elena hasta el corral apartado. Allí, solitario y cabizbajo, se encontraba un caballo alazán con una pata trasera visiblemente dañada. El animal levantó la cabeza cuando se acercaron. Sus ojos grandes y oscuros parecían contener una inteligencia inusual. «Ese caballo no vale ni el precio de la carne», comentó despectivamente un hombre a su lado. «Manco de por vida». El dueño anterior lo quería mucho, dicen, pero ahora que ya no está, nadie lo quiere. Elena se acercó a la valla y extendió su mano. Para sorpresa de todos, el caballo se aproximó cojeando y apoyó su hocico en la pequeña mano. «Se llama Trueno», dijo el encargado de las subastas acercándose a ellos. Era un buen caballo de trabajo antes del accidente. Ahora nadie lo quiere. Probablemente terminará en el matadero. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas mientras acariciaba el hocico del animal. «Papá, no podemos dejarlo aquí. Por favor». En ese momento llegaron corriendo Carlos y Miguel, los hermanos menores de Elena, de 10 y 8 años respectivamente. «¡Guau! ¡Qué caballo tan grande!», exclamó Miguel, con los ojos brillantes de emoción. «Está herido», explicó Elena, señalando la pata dañada. «Y nadie lo quiere». Carlos, siempre más callado y observador, se acercó lentamente y observó al animal. «Parece triste, papá, como si supiera que nadie lo quiere». Rodrigo Martínez se pasó la mano por el pelo canoso, sabiendo que estaba a punto de tomar una decisión que su esposa, Lucía, probablemente no aprobaría. El dinero era escaso, la sequía había sido dura, y lo último que necesitaban era una boca más que alimentar, especialmente una que no podía trabajar. «¿Cuánto?», preguntó finalmente, evitando mirar la sonrisa que iluminó el rostro de Elena. El encargado pareció sorprendido. «¿En serio lo quiere, don Rodrigo? Mire que ese animal ya no sirve para trabajar». «No pregunté si sirve, pregunté cuánto», respondió Rodrigo con firmeza. Después de regatear un precio simbólico, Rodrigo se encontró liderando al caballo manco fuera del recinto de subastas, seguido por sus 3 hijos que saltaban de alegría. «Tu madre me va a matar», murmuró, aunque no pudo evitar una pequeña sonrisa al ver la felicidad en los rostros de sus hijos.
El regreso a casa fue tal como Rodrigo había anticipado. Lucía Martínez, con las manos en las caderas y el ceño fruncido, observaba incrédula al nuevo miembro de la familia. ¿Un caballo manco, Rodrigo? ¿En serio? ¿Con la situación como está? Su voz denotaba más preocupación que enojo. «Mamá, nadie lo quería. Lo iban a mandar al matadero», intervino Elena, acariciando el cuello de Trueno. «Mira sus ojos. Es especial». Lucía suavizó su expresión al ver la determinación en los ojos de su hija. «Especial o no, sigue siendo otra boca que alimentar. Yo le daré parte de mi comida», ofreció Miguel con seriedad infantil. «Y yo lo cepillaré todos los días», añadió Carlos. «Y yo me encargaré de limpiar su corral y darle agua fresca», completó Elena. Lucía intercambió una mirada con su esposo. Esa mirada que después de 15 años de matrimonio decía más que 1000 palabras. Finalmente, suspiró resignada. «Está bien, puede quedarse. Pero ustedes 3 serán responsables de él. ¿Entendido?». Los niños asintieron solemnemente, como si acabaran de aceptar la misión más importante de sus vidas. Esa noche, mientras Rodrigo fumaba su último cigarrillo del día sentado en el porche de su modesta casa, Lucía se unió a él. «¿Sabes algo sobre el dueño anterior?», preguntó, observando cómo sus hijos acomodaban a Trueno en el pequeño establo. Rodrigo exhaló el humo lentamente. «No mucho. El encargado solo mencionó que el dueño ya no está y que quería mucho al animal». «Es extraño», comentó Lucía. «El caballo parece, no sé, como si entendiera todo lo que pasa a su alrededor». «Son imaginaciones tuyas, mujer», respondió Rodrigo, aunque él mismo había notado algo inusual en la mirada del animal. En las semanas siguientes, Trueno se adaptó sorprendentemente bien a su nueva familia. A pesar de su cojera, demostraba una inteligencia y docilidad que asombraba incluso a los vecinos escépticos. Elena le había confeccionado una especie de soporte para su pata lastimada, y aunque nunca sanaría completamente, el animal parecía más cómodo. Lo que nadie podía prever era que ese caballo manco que nadie quería estaba destinado a cambiar sus vidas de una manera que jamás hubieran imaginado. El destino, a veces, tiene formas misteriosas de manifestarse, y Trueno era la prueba viviente de ello. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en una oficina polvorienta del Departamento de Bomberos de San Miguel, un viejo expediente con el nombre Pedro Sánchez permanecía archivado, conteniendo secretos que pronto saldrían a la luz, conectando pasado y presente en una historia de heroísmo y sacrificio que desafiaría la comprensión de todos los involucrados. 3 meses habían pasado desde la llegada de Trueno a la casa de los Martínez. El pequeño rancho a las afueras de San Miguel de Allende se había convertido en un hogar para el caballo manco, y él, a su vez, en parte inseparable de la familia. Era sorprendente cómo un animal que todos habían descartado podía traer tanta alegría. «¡Miren esto!», gritó Miguel una tarde mientras todos terminaban las tareas del día. El pequeño había colocado varias manzanas en fila y Trueno las seleccionaba siguiendo un patrón que el niño le había enseñado. Primero la roja, luego la verde, luego otra roja. «Es impresionante», comentó Rodrigo, observando desde la cerca. «Nunca había visto un caballo tan inteligente». «Te lo dije, papá», respondió Elena con orgullo, cepillando la crin dorada del animal. «Trueno es especial». Lucía, que colgaba la ropa en el tendedero cercano, sonrió ante la escena. Aunque inicialmente escéptica, ella también había desarrollado un cariño especial por el caballo. Había algo en sus ojos, una profundidad que parecía casi humana. A veces,
Cuando lo observaba desde la ventana de la cocina, podría jurar que Trueno miraba el horizonte como si estuviera esperando algo o recordando. «Mamá, ¿crees que los animales pueden recordar a sus antiguos dueños?», preguntó Carlos una noche mientras cenaban. De los tres hermanos, él era el más reflexivo, siempre haciendo preguntas que sorprendían a sus padres. Lucía intercambió una mirada con Rodrigo antes de responder. «Supongo que sí, cariño». «¿Por qué lo preguntas?». «Es que a veces encuentro a Trueno mirando hacia el pueblo, como si esperara que alguien viniera a buscarlo», explicó Carlos, revolviendo su sopa. «Y cuando hay sirenas de bomberos a lo lejos, siempre relincha y se pone inquieto». «Los animales tienen instintos que no entendemos», intervino Rodrigo, aunque él mismo había notado esos comportamientos extraños. Una semana después, mientras Rodrigo reparaba el techo del pequeño establo, encontró algo interesante escondido entre las tablas que Trueno había estado mordisqueando. Era una placa metálica oxidada con una inscripción casi ilegible. T, propiedad del cuerpo de B, San Miguel. Contacto de emergencia, P. San. ¿Encontraste algo, papá?, preguntó Elena, sosteniendo la escalera. Rodrigo contempló la placa por un momento antes de guardársela en el bolsillo. «Nada importante, mijita. Solo un trozo de metal viejo». Esa noche, cuando los niños dormían, Rodrigo mostró el hallazgo a su esposa. «¿Crees que sea importante?», preguntó Lucía, pasando el dedo por la inscripción borrosa. «No lo sé», respondió Rodrigo pensativo, «pero explicaría por qué se pone nervioso con las sirenas». «Tal vez pertenecía al departamento de bomberos. Deberíamos preguntar en el pueblo», sugirió Lucía. «Quizás alguien sepa algo sobre su antiguo dueño». «Lo haré mañana cuando vaya a vender la cosecha», prometió Rodrigo, aunque sus ojos reflejaban preocupación. La sequía había reducido su producción a menos de la mitad, y las facturas se acumulaban sobre la mesa de la cocina como hojas secas. La situación económica de los Martínez era cada vez más precaria. La pequeña casa que habían construido con tanto esfuerzo necesitaba reparaciones urgentes. El sistema eléctrico, instalado por un vecino aficionado años atrás, mostraba signos alarmantes. Luces que parpadeaban, fusibles que saltaban sin razón aparente. Rodrigo había intentado arreglarlo varias veces, pero sus conocimientos eran limitados. «Necesitamos llamar a un electricista», insistió Lucía una noche, después de que otro fusible saltara mientras cocinaban. «¿Con qué dinero, mujer?», respondió Rodrigo con frustración. «Apenas tenemos para comer esta semana». Los niños fingían no escuchar estas conversaciones, pero Elena, la mayor, entendía perfectamente la situación. Una tarde, mientras cepillaba a Trueno, le susurró al oído como si el caballo pudiera entenderla. «No te preocupes, no te venderemos aunque las cosas estén difíciles. Eres parte de nuestra familia ahora». Trueno respondió apoyando suavemente su cabeza en el hombro de la niña, en un gesto casi humano de comprensión. Lo que Elena no sabía era que Rodrigo, desesperado por la situación económica, había recibido una oferta de don Fernando, el carnicero del pueblo, quien se había enterado del caballo manco. «Y no es mucho dinero», le había dicho don Fernando, «pero al menos te ayudará a pasar el mes. Un caballo que no puede trabajar solo es una carga para una familia como la tuya». Rodrigo había rechazado la oferta de inmediato, pero las palabras resonaban en su mente mientras observaba a sus hijos dormir esa noche. ¿Estaba siendo egoísta al mantener una boca más que alimentar cuando apenas podían sostenerse? «No lo estás considerando, ¿verdad?», preguntó Lucía, leyendo sus pensamientos como solo ella podía hacerlo. «Por supuesto que no»,
respondió Rodrigo, aunque su voz traicionaba su incertidumbre. Pero no puedo evitar preguntarme si estamos haciendo lo correcto. Ese caballo ha traído más alegría a esta casa que cualquier cantidad de dinero, afirmó Lucía con firmeza. Encontraremos otra solución. Esa noche, mientras la familia dormía, Trueno se mantuvo inusualmente alerta en su establo. Sus orejas se movían nerviosamente, captando sonidos imperceptibles para el oído humano. Algo en el aire, un olor casi imperceptible, lo mantenía inquieto. El caballo relinchó suavemente, mirando hacia la casa donde sus nuevos dueños descansaban, ajenos al peligro que acechaba en las paredes de su hogar. Dentro de la casa, detrás del viejo panel eléctrico de la cocina, un cable desgastado comenzaba a sobrecalentarse peligrosamente, mientras pequeñas chispas saltaban de forma intermitente buscando material combustible. El destino había puesto a Trueno en esa familia por una razón, y esa noche, esa razón se revelaría de la manera más inesperada y dramática posible. La medianoche llegó silenciosa y calurosa a San Miguel de Allende. Era una de esas noches de verano donde el aire parecía espeso, casi tangible, y el cielo despejado dejaba ver un manto de estrellas que brillaban con intensidad sobre la propiedad de los Martínez. En su establo, Trueno permanecía despierto. Su comportamiento se había vuelto cada vez más inquieto conforme avanzaban las horas. Algo estaba mal. El caballo podía percibirlo con esa sensibilidad que va más allá del entendimiento humano. Se movía de un lado a otro, sus orejas tensas y alertas, sus hollares dilatados, captando un olor casi imperceptible que comenzaba a filtrarse en el ambiente. Dentro de la casa, todos dormían. Rodrigo y Lucía compartían la habitación principal, agotados tras otro día de trabajo incesante. Los niños se habían acostado más tarde de lo habitual, emocionados por un juego que habían inventado con Trueno esa tarde. Elena soñaba con caballos salvajes galopando en praderas infinitas. Carlos había dejado un libro de ciencias abierto sobre su pecho, vencido por el sueño mientras leía sobre constelaciones. Miguel, el más pequeño, abrazaba un pequeño caballo de madera que su padre había tallado para él, una réplica en miniatura de Trueno. Detrás del panel eléctrico de la cocina, el cable sobrecalentado finalmente cedió. Una pequeña chispa saltó hacia el papel tapiz viejo y reseco. La llama, tímida al principio, encontró alimento en la pared de madera. Como una serpiente sigilosa, el fuego comenzó a trepar, lento pero implacable. Trueno relinchó con fuerza, golpeando la puerta de su establo con su pata delantera, algo que nunca antes había hecho. Su instinto, ese mismo que los antiguos consideraban casi divino en los animales, le gritaba que sus humanos estaban en peligro. Con un impulso nacido de la desesperación, el caballo empujó la puerta mal cerrada de su establo. La madera crujió, resistió por un momento y finalmente cedió. Trueno salió cojeando. Su pata manca no era impedimento para la determinación que lo impulsaba. En la casa, el fuego había ganado confianza. Ya no era una llama tímida, sino un depredador hambriento que devoraba la pared de la cocina y se extendía hacia el techo. El humo, más peligroso que el fuego mismo, comenzaba a inundar las habitaciones, filtrándose bajo las puertas, buscando a sus víctimas dormidas. Rodrigo se removió en sueños. Algo en su subconsciente detectó el peligro, pero el humo, traicionero, ya había comenzado su labor de adormecer aún más los sentidos. A su lado, Lucía tosió ligeramente, pero no despertó. Afuera, Trueno llegó hasta la ventana de la habitación de los niños.
con su hocico, golpeó el cristal 1, 2, 3 veces. El sonido no era lo suficientemente fuerte. El caballo relinchó entonces, un sonido estridente que cortó el silencio de la noche. Elena fue la primera en abrir los ojos, confundida por el ruido. «Trueno», murmuró adormilada. Se incorporó lentamente, frotándose los ojos. Fue entonces cuando notó el olor. No era el aroma familiar de la madera y la tierra que siempre había caracterizado su hogar. Era algo más, algo amenazante. ¿Qué pasa? Carlos se despertó también, alertado por el relincho insistente del caballo. Trueno seguía golpeando la ventana cada vez con más fuerza. Sus ojos, normalmente tranquilos, reflejaban ahora un pánico que Elena nunca había visto. «Algo está mal», dijo Elena, saltando de la cama y corriendo hacia la ventana. Al abrirla, una bocanada de aire fresco entró, pero también algo más, un leve olor a humo. «¡Fuego!», exclamó Carlos, quien ya se había levantado y abierto la puerta de la habitación. Una nube gris se coló inmediatamente, haciéndolo toser y retroceder. «¡Miguel! ¡Despierta!». Elena sacudió a su hermano pequeño, quien se resistía a abandonar sus sueños. «Tengo sueño», protestó el niño, dándose la vuelta. No había tiempo para discusiones. Elena levantó a su hermano en brazos mientras Carlos abría completamente la ventana. Afuera, Trueno relinchaba desesperadamente, moviéndose nervioso de un lado a otro. «¡Papá! ¡Mamá!», gritó Carlos, intentando salir al pasillo nuevamente, pero el humo era cada vez más denso. «No podemos ir por ahí», determinó Elena con una madurez impropia de sus 12 años. «Tenemos que salir por la ventana». Con Miguel en brazos, Elena trepó al alféizar de la ventana. La caída no era muy alta, pero suficiente para asustar a cualquier niño. Trueno se posicionó justo debajo, como si entendiera exactamente lo que estaba sucediendo. «Vamos a saltar sobre Trueno», indicó Elena a Carlos. «Él nos ayudará». Carlos dudó solo un segundo antes de asentir. Confiaba en su hermana y, extrañamente, también confiaba en aquel caballo manco que había entrado en sus vidas apenas 3 meses atrás. «¿Estás segura?», preguntó, mirando la distancia hasta el suelo. «Confía en mí», respondió Elena con firmeza. Elena saltó primero, con Miguel firmemente agarrado. Aterrizó sobre el lomo de Trueno, quien se mantuvo sorprendentemente estable a pesar de su pata dañada. Carlos saltó inmediatamente después, aferrándose a la crin del animal. «¡Papá y mamá siguen adentro!», gritó Carlos, mientras el fuego comenzaba a ser visible desde el exterior, iluminando siniestramente la noche con su resplandor naranja. En ese momento, un crujido aterrador resonó desde el interior de la casa. Parte del techo de la cocina se había desplomado, y las llamas, libres ahora de cualquier barrera, rugían con renovada fuerza. «¡Papá! ¡Mamá!», gritaron los 3 niños al unísono, sus voces perdiéndose en el crepitar del fuego que devoraba su hogar. Trueno relinchó con fuerza, como respondiendo a la desesperación de los pequeños. Con una determinación que desafiaba su condición física, el caballo se dirigió hacia la ventana de la habitación principal, donde Rodrigo y Lucía seguían atrapados en un sueño cada vez más peligroso. La tragedia parecía inevitable. El fuego se extendía rápidamente, alimentado por la madera seca de la vieja construcción. El humo, negro y tóxico, escapaba por cada resquicio de la casa, elevándose hacia el cielo estrellado como un presagio funesto. En medio de aquel caos, un caballo manco que nadie había querido se había convertido en la única esperanza de la familia Martínez. Y mientras los niños observaban con horror cómo su hogar se consumía, ninguno podía imaginar que aquella noche apenas comenzaba.
y que el heroísmo de Trueno iba mucho más allá de lo que cualquiera hubiera podido sospechar. Trueno se detuvo bajo la ventana de la habitación principal, donde Rodrigo y Lucía permanecían inconscientes. El humo ya había invadido su dormitorio, filtrándose por las rendijas de la puerta, envolviendo la habitación en una mortaja gris. El caballo relinchó con toda la fuerza que sus pulmones le permitían, golpeando la pared con sus patas delanteras. ¡No despiertan!, gritó Elena, sosteniendo firmemente a Miguel, quien lloraba abrazado a ella. ¡Papá! ¡Mamá! Carlos, siempre práctico, miró a su alrededor desesperadamente. Sus ojos se posaron en las piedras del jardín que su madre había colocado alrededor de sus rosales. «¡Las piedras!», exclamó, corriendo a recoger una. Con puntería sorprendente para un niño de 10 años, lanzó la piedra hacia la ventana de sus padres. El cristal se estremeció, pero no se rompió. Lanzó otra y otra más, hasta que finalmente el vidrio cedió, haciéndose añicos. El ruido del cristal rompiéndose, combinado con el relincho incesante de Trueno, logró lo que parecía imposible. Rodrigo despertó sobresaltado, tosiendo violentamente al inhalar el humo que inundaba la habitación. «¡Lucía, despierta!», gritó. Sacudiendo a su esposa, la mujer abrió los ojos, desorientada. «La casa se quema. Los niños», fue la primera palabra que salió de los labios de Lucía, mientras la comprensión del peligro iluminaba su rostro con terror. «¡Estamos aquí afuera!». El grito de Elena llegó a través de la ventana rota. «¡Salgan rápido!». Rodrigo ayudó a Lucía a levantarse, ambos tosiendo incontrolablemente. El fuego ya había alcanzado el pasillo, convirtiendo la puerta de su habitación en una barrera infranqueable de llamas. La única salida era la ventana. «Trueno los ayudará a bajar», gritó Carlos desde abajo, «como nos ayudó a nosotros». Rodrigo no tuvo tiempo de sorprenderse por la presencia del caballo fuera de su establo, ni de preguntarse cómo sus hijos habían logrado salir. La supervivencia era lo único que importaba ahora. Ayudó a Lucía a subir al alféizar de la ventana. «¡Salta, mi amor!», le urgió. «Yo iré detrás de ti». Lucía miró hacia abajo, donde Trueno se posicionaba exactamente bajo la ventana, con los niños a un lado alentándola. Respiró profundamente y saltó. El caballo se mantuvo firme cuando la mujer aterrizó sobre su lomo, a pesar del evidente dolor que esto causaba a su pata lastimada. Rodrigo estaba a punto de seguirla cuando recordó algo crucial. «¡Los documentos!», exclamó, girándose hacia la mesita de noche. Allí guardaba los títulos de propiedad, las actas de nacimiento de sus hijos y la poca herencia que sus padres le habían dejado, un reloj de oro que había pertenecido a su abuelo. «¡Rodrigo, no!», gritó Lucía desde abajo. «¡Solo salta!». Pero era demasiado tarde. Rodrigo había vuelto al interior de la habitación, donde el humo era cada vez más denso. Sus pulmones ardían, sus ojos lloraban, pero logró alcanzar la mesita y tomar la pequeña caja metálica que contenía sus posesiones más valiosas. Cuando regresó a la ventana, un estruendo aterrador sacudió la casa. Parte del techo de la habitación se derrumbó, bloqueando su camino. «¡Papá!». El grito desgarrador de los 3 niños resonó en la noche, mezclándose con el relincho desesperado de Trueno. Rodrigo vio la muerte frente a sus ojos. Las llamas se acercaban, alimentadas por el oxígeno que entraba por la ventana rota. Pensó en sus hijos, en Lucía, en todos los sueños que nunca realizaría. Con un último esfuerzo, lanzó la caja metálica por la ventana, esperando que al menos eso sobreviviera. Fue entonces cuando ocurrió algo inexplicable. Trueno,
Como si entendiera la gravedad de la situación, se separó de Lucía y los niños y corrió hacia la parte trasera de la casa. Allí, donde la estructura era más baja debido a una ampliación que Rodrigo había construido el año anterior, el caballo comenzó a patear la pared con tal fuerza que parecía olvidar completamente su discapacidad. «¿Qué está haciendo?», preguntó Miguel entre lágrimas. Está buscando otra entrada», respondió Elena, su voz quebrándose. Dentro de la habitación, Rodrigo había caído de rodillas, vencido por el humo. Sus pensamientos se nublaban, la conciencia lo abandonaba. En su delirio, creyó escuchar un relincho cercano, muy cercano, como si el caballo estuviera junto a él. Afuera, el esfuerzo sobrehumano de Trueno había logrado lo imposible. La pared del anexo, construida con materiales más ligeros, cedió parcialmente, creando una abertura hacia el interior. Sin dudarlo, el caballo se introdujo en la casa en llamas. Lucía intentó detenerlo. «¡Trueno, no!», gritó, pero el animal ya había desaparecido en el infierno ardiente. Los minutos que siguieron fueron los más largos en la vida de la familia Martínez. Lucía abrazaba a sus 3 hijos, todos llorando, todos rezando, todos mirando fijamente la casa en llamas que había sido su hogar. «Santa María, Madre de Dios», susurraba Lucía una y otra vez, su voz apenas audible entre sollozos. «Por favor, sálvalo». A lo lejos comenzaron a escucharse sirenas. Algún vecino debió haber visto el fuego y llamado a los bomberos. Pero todos sabían que sería demasiado tarde para Rodrigo. De repente, como una aparición salida del mismo infierno, una figura emergió de entre las llamas. Era Trueno, su pelaje dorado ahora negro por el hollín, sus ojos enrojecidos por el humo, y sobre su lomo, inconsciente pero vivo, estaba Rodrigo Martínez. El caballo se desplomó en el suelo a pocos metros de la familia, sus fuerzas finalmente agotadas. Rodrigo rodó sobre la hierba, tosiendo violentamente, su ropa chamuscada, su piel enrojecida por el calor, pero respirando. «¡Papá!». Los niños corrieron hacia él, seguidos por Lucía, quien no podía creer lo que veía. «Trueno», murmuró Rodrigo, cuando finalmente pudo hablar, su voz ronca por el humo. «Me encontró, me subió a su lomo, me salvó». Mientras la familia se reunía en un abrazo desesperado, el caballo manco yacía a pocos metros, respirando con dificultad, sus ojos fijos en la escena, como si quisiera asegurarse de que todos estaban a salvo. «Es un milagro», susurró Lucía, mirando alternativamente a su esposo y al caballo. «Un verdadero milagro». Pero no era un milagro. Era algo más, algo que pronto descubrirían y que cambiaría para siempre su forma de entender el mundo. La luz del amanecer reveló en toda su magnitud la tragedia que había azotado a la familia Martínez. Donde antes se erguía su modesta pero acogedora casa, ahora solo quedaban ruinas humeantes y cenizas. El olor acre del fuego extinguido impregnaba el aire, mezclándose con el rocío de la mañana en una combinación que parecía burlarse de la desgracia. Los bomberos de San Miguel de Allende habían llegado demasiado tarde para salvar la estructura, pero a tiempo para evitar que el fuego se propagara hacia el pequeño establo y los campos circundantes. Ahora recogían sus equipos mientras el jefe de bomberos, un hombre robusto llamado Manuel Ortega, hablaba con Lucía. «Fue un cortocircuito en el sistema eléctrico», explicaba, señalando lo que quedaba de la cocina. «Lamentablemente, es más común de lo que la gente piensa, especialmente en casas antiguas». Lucía asentía mecánicamente, su mirada perdida entre los escombros, buscando algo, cualquier cosa,
que pudiera rescatarse de su vida anterior. Sus manos aferraban una manta que les habían proporcionado los servicios de emergencia, pero el frío que sentía no era algo que pudiera remediarse con tela. «Tienen suerte de estar vivos», continuó Ortega, su voz suavizándose. «Muy pocos sobreviven a incendios nocturnos como este». «Fue trueno», respondió Lucía, su voz apenas un susurro. «Nuestro caballo, él nos salvó a todos». El jefe de bomberos la miró con una mezcla de compasión y escepticismo, atribuyendo sus palabras al shock. «Por supuesto, señora». «Ahora, ¿sobre dónde pueden quedarse?» «No, usted no entiende», interrumpió Elena, quien se había acercado silenciosamente. «Trueno nos despertó. Rompió la puerta de su establo, nos alertó del fuego, nos ayudó a salir por la ventana y luego...» Su voz se quebró. Luego entró a la casa en llamas y sacó a papá. Ortega miró a la niña, luego a Lucía, quien asintió confirmando la increíble historia. Algo cambió en la expresión del bombero, un destello de reconocimiento que desapareció tan rápido como había aparecido. «¿Dónde está su caballo ahora?», preguntó, su tono repentinamente más profesional, más tenso. «Con el veterinario López», respondió Carlos, uniéndose a la conversación. Se quemó las patas y respiró mucho humo. El doctor dijo que también revisaría a papá, a unos cientos de metros de las ruinas, en la pequeña clínica veterinaria que también servía como consultorio médico para los habitantes más humildes de la zona. Rodrigo Martínez y Trueno recibían atención lado a lado. El doctor Javier López, un hombre de unos 60 años que había dedicado su vida a cuidar tanto de animales como de personas, examinaba las quemaduras en las patas del caballo. «Es extraordinario», murmuró, más para sí mismo que para Rodrigo, quien yacía en una camilla cercana con una máscara de oxígeno. «Sus quemaduras son graves, pero parece no sentir dolor. Y su pata manca. Es como si la hubiera olvidado completamente durante el rescate». Rodrigo se quitó la máscara por un momento. «¿Se recuperará, doctor?». López suspiró, colocando un ungüento en las patas quemadas de Trueno. «Las quemaduras sanarán con el tiempo». «Pero su cojera, eso es permanente. El daño en los tendones es irreversible». «No me importa si nunca puede correr», respondió Rodrigo, su voz ronca por el humo inhalado. «Me salvó la vida, nos salvó a todos». El doctor asintió pensativo. «Sabe, Rodrigo, en mis 40 años de práctica he visto muchas cosas que la ciencia no puede explicar. Animales que parecen entender situaciones complejas, que actúan con una inteligencia casi humana». Hizo una pausa, como dudando si continuar. «Pero lo que hizo su caballo anoche, eso va más allá de cualquier instinto animal que conozca». Rodrigo observó a Trueno, quien, a pesar del dolor que debía estar sintiendo, mantenía una serenidad casi sobrenatural. Sus ojos, aunque cansados, seguían teniendo esa profundidad que siempre había intrigado a la familia. «Doctor», comenzó Rodrigo, recordando algo. «Cuando lo compramos, el encargado mencionó que su dueño anterior ya no estaba, que lo quería mucho. ¿Sabe usted algo sobre eso?». López se tensó visiblemente. Continuó aplicando el ungüento en silencio durante unos momentos antes de responder. «No soy la persona adecuada para hablar de eso, Rodrigo». «Por favor, doctor», insistió Rodrigo, incorporándose a pesar del dolor en su pecho. «Ese caballo arriesgó su vida por mi familia. Necesito saber quién era su dueño, agradecerle por haberlo criado así». El veterinario suspiró profundamente. Su anterior dueño era Pedro Sánchez. El nombre no significó nada para Rodrigo. «¿Y dónde puedo encontrarlo?». «No puede», respondió López, sus ojos súbitamente húmedos.
Pedro murió hace 3 meses, justo antes de que ustedes compraran a Trueno. Un silencio pesado se instaló en la pequeña clínica, interrumpido solo por el ocasional relincho suave de Trueno, como si el animal entendiera que hablaban de alguien importante para él. ¿Cómo murió?, preguntó finalmente Rodrigo. López miró directamente a Trueno antes de responder, como buscando permiso en los ojos del animal. Era bombero. Murió en un incendio, salvando a una familia. Las palabras cayeron sobre Rodrigo como un balde de agua helada. ¿Un incendio? ¿Como el nuestro? Sí, confirmó López. Un cortocircuito eléctrico. En medio de la noche, la familia dormía, muy similar. Pero eso es... Rodrigo no pudo terminar la frase. Coincidencia, destino. Algo más. Pedro y Trueno eran inseparables, continuó López, acariciando suavemente el cuello del caballo. Lo entrenó desde potro. Algunos decían que el animal entendía cada palabra que Pedro decía. Cuando no estaba en servicio en los bomberos, Pedro trabajaba como rescatista con Trueno. Salvaron muchas vidas juntos. ¿Y la pata?, preguntó Rodrigo. ¿Cómo se lastimó? El rostro de López se ensombreció. Fue durante el incendio donde Pedro murió. Trueno intentó entrar al edificio en llamas para salvarlo. Una viga le cayó encima. Los otros bomberos lograron sacarlo, pero para Pedro ya era demasiado tarde. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. La historia era demasiado similar, demasiado dolorosa en su paralelismo. Entonces Trueno hizo anoche exactamente lo que no pudo hacer por Pedro, completó López. Entrar en un infierno ardiente y salvar a su jinete. En ese momento, como si confirmara las palabras del veterinario, Trueno levantó su cabeza y relinchó suavemente, mirando directamente a Rodrigo. En sus ojos no había dolor, ni miedo, solo una determinación serena que parecía trascender la comprensión humana. Afuera de la clínica, el jefe de bomberos Ortega había llegado y conversaba en voz baja con Lucía y los niños. «Necesito verlo», insistía. «Necesito ver al caballo». «¿Por qué es tan importante?», preguntó Lucía, protectora. Ortega dudó antes de responder. «Porque si es quien creo que es, entonces lo que ocurrió anoche no fue solo un rescate heroico. Fue algo mucho más extraordinario. Mientras entraban a la clínica, ninguno de ellos podía imaginar cuán profunda y misteriosa era realmente la conexión entre Trueno y su antiguo dueño, ni cómo esa conexión trascendía las barreras entre la vida y la muerte, entre lo explicable y lo milagroso. Cuando el jefe de bomberos Manuel Ortega entró en la clínica del doctor López, se quedó paralizado en el umbral. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio de una noche combatiendo incendios, se fijaron en el caballo alazán que descansaba junto a Rodrigo. Por un momento, pareció que había visto un fantasma. «Dios mío», murmuró, quitándose el casco que aún llevaba puesto. «Es él, es Relámpago». «¿Relámpago?», preguntó Elena, confundida. «Se llama Trueno». Ortega se acercó lentamente al animal, como si temiera que pudiera desaparecer si hacía un movimiento brusco. Trueno levantó la cabeza al verlo, sus orejas moviéndose con reconocimiento. «Nosotros lo llamábamos Relámpago en el departamento de bomberos», explicó Ortega, extendiendo su mano para acariciar el hocico del caballo. Pedro le puso ese nombre porque decía que era tan rápido como un relámpago cuando se trataba de rescates. El doctor López intervino. «Le acabo de contar a Rodrigo sobre Pedro. Creo que la familia merece saber la historia completa». Ortega asintió gravemente, tomando una silla y sentándose junto a la camilla de Rodrigo.
Los niños se acercaron, sentándose en el suelo, mientras Lucía permanecía de pie, su mano descansando protectoramente sobre el hombro de su esposo. Pedro Sánchez era más que un bombero, comenzó Ortega. Era una leyenda en nuestro departamento. Especialista en rescates de alto riesgo, entrenó a Trueno desde que era un potro. Juntos formaban un equipo que parecía capaz de desafiar lo imposible. ¿Cómo murió realmente?, preguntó Rodrigo. Algo en el tono de Ortega sugería que había más en la historia de lo que López había compartido. El jefe de bomberos intercambió una mirada con el veterinario antes de continuar. Fue hace 3 meses. Un incendio en una vieja fábrica convertida en viviendas. Una familia quedó atrapada en el último piso. Las escaleras habían colapsado. No había forma de llegar a ellos por medios convencionales. Hizo una pausa, como reuniendo fuerzas para revivir un recuerdo doloroso. Pedro decidió usar a relámpago. Habían desarrollado una técnica para rescates en estructuras inestables. El caballo podía moverse por terrenos donde nuestros equipos no podían. Entraron juntos, pero le dije a Pedro que era demasiado peligroso, interrumpió López, su voz cargada de emoción. Le dije que esa estructura estaba a punto de colapsar completamente. Pedro salvó a esa familia, continuó Ortega. Los sacó uno por uno, pasándolos a través de una ventana hacia donde estábamos esperando con la escalera. Primero los niños, luego la madre. Cuando volvió por el padre, que estaba inconsciente por el humo, el techo colapsó, completó López. Una viga cayó sobre la pata trasera de Trueno. Pedro podría haber salido, pero se negó a abandonar al caballo. Mientras intentaba liberarlo, otra parte del techo cedió. Elena sollozó suavemente y Miguel se acurrucó contra ella. Carlos, siempre el más analítico, preguntó: ¿cómo sobrevivió Trueno? Otros bomberos lograron entrar y sacarlos a ambos, respondió Ortega. Pero para Pedro era demasiado tarde. Sus últimas palabras fueron para su caballo. «Cuídenlo», dijo. «Él sabe qué hacer». Un silencio solemne llenó la pequeña clínica. Afuera, el sol de la mañana iluminaba un nuevo día que para la familia Martínez había comenzado con la pérdida de todo lo material, pero también con el descubrimiento de algo extraordinario. «No entiendo», dijo finalmente Lucía. «¿Por qué el caballo de un héroe terminó en una subasta a punto de ir al matadero?» La expresión de Ortega se ensombreció. Política departamental. La pata dañada lo hacía inútil para el servicio. Intentamos adoptarlo, pero nadie podía permitirse los gastos médicos y luego empezaron a ocurrir cosas extrañas, completó López. Trueno se escapaba constantemente. Siempre lo encontraban cerca de casas con problemas eléctricos o en zonas donde después ocurrían incendios, como si pudiera presentirlos, o como si alguien lo guiara, murmuró Ortega, tan bajo que apenas se le escuchó. Rodrigo intentó incorporarse, haciendo una mueca por el dolor en sus costillas. ¿Está sugiriendo que el espíritu de Pedro? No estoy sugiriendo nada, interrumpió Ortega rápidamente. Solo digo que hay cosas en este mundo que no tienen explicación científica, como un caballo manco que entra en una casa en llamas para salvar a un extraño, añadió López, o que sabe exactamente cómo despertarnos durante un incendio, agregó Elena. Trueno relinchó suavemente, como afirmando lo que todos pensaban, pero no se atrevían a decir en voz alta. «Hay algo más que deben saber», dijo Ortega, sacando de su bolsillo una placa metálica ennegrecida pero reconocible. «Encontramos esto entre los escombros de su casa». Rodrigo la tomó con manos temblorosas.
Era la misma placa que había encontrado semanas atrás, pero ahora limpia de óxido y ceniza. La inscripción era claramente legible. Trueno, propiedad del Cuerpo de Bomberos de San Miguel. Contacto de emergencia. P. Sánchez. La guardé, confesó Rodrigo. No sé por qué, pero sentí que era importante. Lo es, confirmó Ortega. Es la placa oficial de un perro o caballo de rescate. Solo se otorga después de un acto heroico confirmado. Hizo una pausa significativa. Pedro y Trueno recibieron la suya después de salvar a una familia de 5 personas en un incendio forestal, hace 2 años. Una familia de 5, repitió Lucía, mirando a su esposo y sus 3 hijos. El paralelismo era escalofriante. ¿Creen en las segundas oportunidades?, preguntó el doctor López, acariciando suavemente la crin chamuscada de Trueno. Porque yo creo que Pedro Sánchez obtuvo la suya anoche, a través de su caballo. Mientras todos contemplaban esta posibilidad, un suave rayo de sol se filtró por la ventana de la clínica, iluminando directamente el rostro de Trueno. Por un instante, todos podrían jurar que vieron en los ojos del animal una chispa de reconocimiento, de inteligencia consciente que iba mucho más allá de lo animal. Un escalofrío recorrió la espalda de Rodrigo. No era miedo lo que sentía, sino asombro reverencial ante lo inexplicable, ante la posibilidad de que el vínculo entre un hombre y su caballo pudiera trascender incluso la barrera de la muerte. Los días que siguieron al incendio transcurrieron en una nebulosa de actividad frenética y emociones contradictorias para la familia Martínez. La comunidad de San Miguel de Allende, conmovida por su historia, se había volcado en ayudarlos. Vecinos que apenas conocían, comerciantes del pueblo e incluso turistas que se habían enterado del milagroso rescate, todos ofrecían lo que podían: ropa, alimentos, materiales de construcción y, lo más valioso en esos momentos, esperanza. La familia se había instalado temporalmente en una pequeña casa prestada por don Joaquín, un anciano que vivía solo desde la muerte de su esposa y que insistió en que ellos ocuparan el segundo piso mientras él permanecía en la planta baja. No es mucho, había dicho el anciano, pero tiene techo y paredes, que es más de lo que tienen ustedes ahora. Trueno, por su parte, se recuperaba lentamente en un pequeño cobertizo adaptado como establo en el patio trasero. Sus quemaduras sanaban bien, según el doctor López, quien lo visitaba diariamente para cambiar sus vendajes y aplicar ungüentos especiales. Sin embargo, su pata manca nunca mejoraría. El daño en los tendones era permanente, como lo había sido desde el incendio que se llevó a Pedro Sánchez. Una tarde, mientras Elena cepillaba suavemente la crin de Trueno, evitando las áreas sensibles por las quemaduras, Manuel Ortega apareció en el patio. Llevaba un fajo de papeles bajo el brazo y una expresión indescifrable en el rostro. «Buenos días, Elena», saludó acercándose al establo improvisado. «¿Cómo está nuestro héroe hoy?» «Mejor», respondió la niña sin dejar de cepillar. «El doctor López dice que sus quemaduras están cicatrizando más rápido de lo esperado». Ortega asintió, observando al caballo con una mezcla de respeto y algo más profundo, casi reverencial. «¿Están tus padres en casa?» «Necesito hablar con ellos. Papá está ayudando a don Joaquín con unas reparaciones y mamá fue al pueblo con mis hermanos a comprar víveres», explicó Elena. «Pero volverán pronto». Como si hubiera sido convocado por sus palabras, Rodrigo apareció por la puerta trasera de la casa, limpiándose las manos en un trapo. Su rostro, aunque aún mostraba signos de agotamiento, había recuperado algo de color. Las quemaduras leves en sus brazos estaban sanando,
dejando pequeñas marcas que probablemente nunca desaparecerían, recordatorios permanentes de la noche que lo cambió todo. «Jefe Ortega», saludó extendiendo su mano. «No lo esperábamos hoy». «Disculpe la visita sin avisar, Rodrigo», respondió el bombero, estrechando su mano firmemente. «Pero hay asuntos importantes que discutir. Sobre Pedro Sánchez y sobre Trueno». La seriedad en su tono captó inmediatamente la atención de Rodrigo. «Por supuesto, pasemos adentro». Elena hizo ademán de seguirlos, pero su padre la detuvo con gentileza. «Quédate con Trueno un rato más, mijita. Te llamaré cuando sea momento». La niña asintió, aunque la curiosidad brillaba en sus ojos. Cuando los hombres entraron a la casa, se acercó aún más a Trueno, susurrándole al oído como si compartiera un secreto. «¿Qué crees que está pasando? ¿Será algo sobre tu antiguo dueño?» El caballo relinchó suavemente, inclinando su cabeza hacia ella en un gesto que parecía casi humano en su comprensión. Dentro de la casa, Rodrigo sirvió café en 2 tazas desparejadas, parte de las donaciones que habían recibido. Ortega extendió los papeles sobre la mesa de la cocina. «Primero, debo entregarle esto», dijo, separando un sobre oficial. «Es del Departamento de Bomberos. Hemos recopilado fondos para ayudarles a reconstruir su casa». Rodrigo tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había un cheque por una cantidad que le hizo contener la respiración. «No podemos aceptar tanto dinero», balbuceó. «No es caridad», aclaró Ortega firmemente. «Es una recompensa por salvar a Trueno. El departamento tiene un fondo para animales de rescate retirados. Consideramos que ustedes son ahora los custodios oficiales de uno de nuestros héroes más valiosos». Rodrigo miró el cheque nuevamente, las lágrimas amenazando con brotar. Ese dinero significaba un nuevo comienzo, la posibilidad de reconstruir no solo su casa, sino sus vidas. «Gracias», fue todo lo que pudo decir. «Y hay más», continuó Ortega, deslizando otro documento. «Esto es el testamento de Pedro Sánchez». «¿Su testamento? ¿Qué tiene que ver con nosotros?» «Léalo», instó el bombero. Rodrigo comenzó a leer en silencio, sus ojos ensanchándose con cada línea. Cuando terminó, miró a Ortega con incredulidad. «Esto no puede ser cierto». «Lo es», confirmó Ortega. Pedro no tenía familia. Sus padres murieron hace años. Nunca se casó, no tuvo hijos. Trueno era todo para él. En su testamento dejó estipulado que cualquier familia que adoptara a Trueno y lo cuidara como él lo había hecho, heredaría también su propiedad, una pequeña parcela a las afueras del pueblo, con una casa modesta pero bien construida. «Pero nosotros no adoptamos a Trueno por esto», protestó Rodrigo. «Ni siquiera sabíamos quién era Pedro». «Precisamente», asintió Ortega. «El testamento especifica que la familia debe adoptar a Trueno por el animal que es, no por lo que puedan obtener. Ustedes lo compraron en una subasta cuando nadie más lo quería. Le dieron un hogar a pesar de su discapacidad. Y él, a cambio, les salvó la vida». Hizo una pausa significativa. Pedro hubiera estado orgulloso. Rodrigo se pasó una mano por el rostro, abrumado. «No sé qué decir». «No diga nada ahora», sugirió Ortega. «Consúltelo con su esposa, pero hay algo más que debe saber, algo que no está en esos papeles». El tono de Ortega cambió, volviéndose casi confidencial. Pedro creía que Trueno tenía una habilidad especial. No solo era excepcionalmente inteligente para un caballo, sino que parecía sentir cosas. Particularmente, podía presentir incendios antes de que ocurrieran. «¿Como un sexto sentido?», preguntó Rodrigo, recordando cómo Trueno había actuado la noche del incendio, mucho antes de que las llamas fueran visibles. «Más que eso», respondió Ortega.
Pedro llevaba un diario. Lo encontramos entre sus pertenencias después de su muerte. En él documentaba cada ocasión en que Trueno había detectado un incendio antes de que ocurriera. Más de 20 casos en 5 años, todos confirmados. Estadísticamente imposible que fuera coincidencia. ¿Por qué me cuenta esto? Ortega dudó antes de responder. Porque creo que hay una razón por la que Trueno llegó a ustedes, y no fue casualidad. En ese momento, la puerta se abrió y entró Lucía con Carlos y Miguel, cargados con bolsas de víveres. Su sorpresa al ver al jefe de bomberos fue evidente. «Tu jefe Ortega, qué sorpresa», saludó Lucía, colocando las bolsas sobre la mesa. Les estaba contando a Rodrigo algunas cosas importantes sobre Pedro Sánchez y Trueno, explicó Ortega, poniéndose de pie para ayudar con las bolsas. ¿Cosas importantes?, preguntó Carlos, su curiosidad científica inmediatamente despierta. Cosas que cambiarán nuestras vidas, respondió Rodrigo, mirando significativamente a su esposa. O para siempre. Mientras la familia se reunía alrededor de la mesa, escuchando con asombro las revelaciones de Ortega, afuera en el patio, Elena seguía susurrándole a Trueno. De alguna manera, aunque no podía escuchar la conversación dentro de la casa, la niña parecía intuir que algo trascendental estaba sucediendo. «Yo noto que todo está a punto de cambiar», le dijo al caballo, quien la miraba con esos ojos profundos que parecían contener más sabiduría de la que cualquier animal debería poseer. «Pero no tengas miedo. Pase lo que pase, siempre estaremos juntos, lo prometo». Trueno relinchó suavemente, como si sellara un pacto silencioso con la niña. Un pacto que, sin que ninguno de los dos lo supiera aún, sería puesto a prueba mucho antes de lo imaginado. 2 semanas después de la visita de Ortega, la familia Martínez se encontraba frente a una modesta pero encantadora casa de piedra y madera, ubicada en una parcela de tierra fértil a las afueras de San Miguel de Allende. Era la propiedad de Pedro Sánchez, y ahora, increíblemente, les pertenecía. «Es perfecta», susurró Lucía, con Miguel aferrado a su mano. Mucho mejor de lo que imaginé. La casa, de un solo piso pero espaciosa, estaba construida con materiales de calidad y diseñada para resistir el paso del tiempo. Un amplio porche rodeaba la estructura, ofreciendo sombra y un lugar para contemplar el paisaje. Detrás, un establo en excelentes condiciones esperaba a su nuevo ocupante. Pedro la construyó con sus propias manos, explicó Ortega, quien los había acompañado para entregarles oficialmente las llaves. Cada tabla, cada piedra, las colocó él mismo durante sus días libres. Le tomó 5 años completarla. Rodrigo pasó su mano por la robusta barandilla del porche, sintiendo la textura de la madera pulida con esmero. Se nota el amor en cada detalle. ¿Podemos entrar?, preguntó Carlos, conteniendo apenas su emoción. Ortega le entregó una llave antigua a Rodrigo. Su casa, su decisión. La familia entró junta, con Trueno observando desde la distancia, atado temporalmente a un árbol cercano. El interior de la casa era aún más impresionante. Techos altos con vigas de madera expuestas, ventanas amplias que permitían el paso generoso de la luz natural, y una gran chimenea de piedra que dominaba la sala principal. «¡Miren!», exclamó Elena, señalando las paredes. Y fotografías. Efectivamente, las paredes estaban decoradas con numerosas fotografías enmarcadas. En casi todas aparecía Pedro Sánchez, un hombre de unos 40 años, fornido, de rostro amable y sonrisa franca, junto a un Trueno más joven y saludable.
Aquí están recibiendo una medalla, observó Carlos, estudiando una fotografía donde Pedro, vestido con su uniforme de bombero, y Trueno, con una manta ceremonial, eran condecorados. Fue por rescatar a una familia durante las inundaciones de 2018, explicó Ortega. Trueno nadó contra la corriente para llevar una cuerda al otro lado del río. Salvaron a 6 personas ese día. La familia continuó explorando la casa, descubriendo pequeños tesoros a cada paso, libros sobre entrenamiento de caballos y técnicas de rescate, herramientas meticulosamente organizadas en un cobertizo anexo y un huerto bien planificado, aunque ahora algo descuidado por la falta de cuidados. Elena encontró algo particularmente interesante en la que había sido la habitación principal, un cuaderno de cuero gastado que descansaba sobre la mesita de noche. El diario de Pedro, explicó Ortega cuando la niña le mostró el hallazgo. Pueden leerlo si quieren, creo que les ayudará a entender mejor a Trueno, y tal vez a Pedro también. Mientras los niños seguían explorando, Rodrigo y Lucía se quedaron atrás con Ortega. ¿Por qué nosotros?, preguntó finalmente Lucía, expresando la duda que ambos compartían. De todas las familias que pudieron adoptar a Trueno, ¿por qué el destino nos eligió a nosotros? Ortega contempló la pregunta por un momento. Pedro siempre decía que no existen las coincidencias. Creía firmemente que todo ocurre por una razón. ¿Y cuál sería esa razón en nuestro caso?, insistió Rodrigo. Quizás deban preguntárselo a Trueno, respondió Ortega con una leve sonrisa. O tal vez la respuesta esté en ese diario. Esa noche, después de instalar lo poco que habían podido salvar del incendio y lo que les habían donado, la familia se reunió en la sala principal. Rodrigo encendió un fuego en la chimenea, más por el confort emocional que por necesidad, dado el clima templado. Trueno había sido instalado en el establo, donde pareció reconocer inmediatamente su antiguo hogar. Según reportó Elena, el caballo había recorrido cada rincón del establo, olisqueando y relinchando suavemente, como saludando a viejos amigos invisibles. «Quiero leer algo del diario», anunció Rodrigo, tomando el cuaderno de cuero que Elena había encontrado. No creo que todos deberíamos entender mejor quién era Pedro Sánchez. Abrió el diario en una página marcada con una cinta roja y comenzó a leer. 15 de abril, 2022. Trueno volvió a hacerlo hoy. Despertó en medio de la noche, inquieto, relinchando. Al principio pensé que era otra de sus premoniciones, pero no había señales de fuego cerca. Lo saqué a caminar para calmarlo y, siguiendo su instinto, terminamos a 5 kilómetros de casa, frente a una pequeña granja. Mientras intentaba entender por qué me había traído allí, vi humo saliendo de un cobertizo. Una chispa de un generador había incendiado una pila de heno. Pude alertar a la familia a tiempo. Trueno lo supo antes de que hubiera llamas visibles. No es la primera vez, y sé que no será la última. Este caballo tiene un don, una conexión con algo que no puedo explicar. A veces siento que ve cosas que nosotros no podemos ver. Cosas o tal vez personas. Un silencio solemne siguió a la lectura. Finalmente, Carlos, siempre el más analítico, habló. ¿Creen que Trueno puede ver espíritus? La ciencia no puede explicar todo, respondió Rodrigo, sorprendiendo a todos con esta declaración tan impropia de su habitual pragmatismo. Después de lo que vivimos, estoy dispuesto a creer muchas cosas que antes habría descartado. «Hay otra entrada», dijo Lucía, señalando una página casi al final del diario. «La última, parece». Rodrigo pasó las páginas hasta llegar a la última entrada escrita, 10 de mayo, 2023. Tuve ese sueño otra vez. El fuego, la familia atrapada,
Trueno y yo entrando para salvarlos. Pero esta vez fue diferente. En el sueño yo no salía del edificio. Solo Trueno lo hacía y luego seguía adelante. Encontraba a otra familia, los salvaba también. Desperté con una certeza inexplicable. Si algo me pasara, Trueno continuaría nuestra misión. He hecho arreglos legales para asegurarme de que, pase lo que pase, él encuentre un buen hogar. Presiento que el destino tiene planes para nosotros, planes que quizás yo no viva para ver completados, pero Trueno estará allí. Y de alguna manera yo también. La fecha de esa entrada era exactamente 3 días antes de la muerte de Pedro Sánchez. Es como si lo hubiera sabido, susurró Elena, un escalofrío recorriendo su espalda, como si hubiera predicho su propia muerte y lo que Trueno haría después. Y nosotros somos esa segunda familia, añadió Lucía, su voz apenas audible. La que Trueno salvaría después. En ese momento, un relincho fuerte y claro resonó desde el establo, sobresaltando a todos. Rodrigo se levantó de un salto, un presentimiento incómodo agitándose en su pecho. Algo no está bien, dijo, dirigiéndose rápidamente hacia la puerta. Cuando la abrió, el espectáculo que lo recibió lo dejó paralizado. Trueno estaba en el patio, libre de sus ataduras, mirando fijamente hacia el horizonte donde el cielo nocturno resplandecía con un brillo anaranjado inconfundible. «Fuego», murmuró Rodrigo, «hay un incendio en el pueblo». Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, confirmando sus palabras, pero Trueno ya lo había sabido antes, mucho antes que cualquier sistema de alerta humano. Y por la forma en que el caballo los miraba ahora, con determinación y urgencia, estaba claro que aquella noche el legado de Pedro Sánchez iba a continuar de una manera que ninguno de ellos había anticipado. El resplandor anaranjado en el horizonte crecía a cada segundo, iluminando siniestramente el cielo nocturno sobre San Miguel de Allende. Las sirenas aullaban en la distancia mientras Trueno se movía inquieto en el patio, relinchando y pateando el suelo con sus patas delanteras. Su mirada, fija en dirección al incendio, transmitía una urgencia imposible de ignorar. «¿Qué hacemos, papá?», preguntó Elena, su voz temblando ligeramente. La familia completa había salido al patio, atraída por el relincho insistente de Trueno y el resplandor amenazante en el cielo. Rodrigo contempló al caballo, luego el horizonte en llamas y finalmente a su familia. En su mente resonaban las palabras del diario de Pedro. «Presiento que el destino tiene planes para nosotros, planes que quizás yo no viva para ver completados, pero Trueno estará allí, y de alguna manera yo también». «Llama a Ortega», le dijo a Lucía, tomando una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. «Dile que vamos en camino». «¿En camino? ¿Hacia el incendio?». Lucía lo miró como si hubiera perdido el juicio. «Rodrigo, no somos bomberos, no tenemos entrenamiento, y Trueno está herido». Como respondiendo a sus palabras, Trueno se acercó cojeando hasta donde estaba Rodrigo y bajó su cabeza, presionando suavemente contra su pecho. El gesto era tan deliberado, tan humano en su intención, que dejó a todos sin palabras. «Nos está eligiendo», murmuró Carlos, sus ojos brillando con comprensión, como eligió a Pedro antes. «Esto es una locura», protestó Lucía, pero su voz carecía de convicción. Ella también lo sentía, esa extraña certeza de que estaban en el umbral de algo más grande que ellos mismos. «No vamos a combatir el fuego», aclaró Rodrigo, acariciando el cuello de Trueno. «Pero creo que Trueno sabe algo que nosotros no. Sabe dónde debemos estar».
Miguel, que había permanecido inusualmente silencioso, se acercó a Trueno y colocó su pequeña mano sobre el hocico del animal. «Él dice que hay que darse prisa», anunció con la sencilla convicción de la infancia. Rodrigo intercambió una mirada con Lucía. No necesitaban palabras para comunicarse. Después de 15 años juntos, podían leerse mutuamente el pensamiento. Finalmente, ella asintió. «Te llamaré desde el camino», le dijo a Ortega cuando éste contestó su llamada. «Trueno nos está guiando hacia el incendio». La camioneta vieja que les habían prestado después del incendio rugió a la vida. Rodrigo ayudó a Trueno a subir a la parte trasera, donde habían colocado apresuradamente algunas mantas para proteger sus patas quemadas. Elena y Carlos se sentaron junto al caballo para tranquilizarlo durante el viaje, mientras Miguel iba adelante con sus padres. Conforme se acercaban al pueblo, el resplandor se intensificaba. El incendio había estallado en el distrito comercial cerca del mercado. Camiones de bomberos bloqueaban las calles principales y una multitud de espectadores se había reunido a una distancia segura. «No podemos seguir en la camioneta», declaró Rodrigo, deteniendo el vehículo a unas cuadras del caos. «Tendremos que continuar a pie». Trueno bajó de la camioneta con sorprendente agilidad, como si el dolor de sus heridas y su pata manca hubieran sido momentáneamente olvidados ante la urgencia de la situación. Relinchó impaciente, mirando alternativamente a la familia y hacia una calle lateral. «Creo que quiere que lo sigamos por allí», señaló Carlos. «Vamos», decidió Rodrigo. Luego, mirando a Lucía, añadió: «Si en algún momento sientes que es peligroso, nos detenemos y llamamos a Ortega para que venga por nosotros. ¿De acuerdo?». Lucía asintió, tomando firmemente la mano de Miguel mientras seguían a Trueno, quien avanzaba con determinación por la calle lateral, alejándose del centro del incendio, pero manteniéndose en sus proximidades. El humo comenzaba a espesarse a su alrededor, y Rodrigo se preguntó si habían cometido un terrible error al traer a su familia aquí. Pero Trueno parecía saber exactamente a dónde iba, moviéndose con un propósito que inspiraba confianza a pesar de las circunstancias. Después de varios minutos de caminata, llegaron a una zona residencial humilde, a unas 5 cuadras del incendio principal. Trueno se detuvo frente a una pequeña casa de adobe, aparentemente intacta y sin señales de fuego. Sin embargo, una delgada columna de humo, casi imperceptible en la noche, salía por una de las ventanas traseras. «No entiendo», dijo Lucía. «El incendio grande está allá». «¿Por qué nos trajo aquí?», Trueno respondió relinchando fuertemente y golpeando la puerta con su pata delantera, una y otra vez, exactamente como había hecho la noche que salvó a la familia Martínez. De repente, Elena comprendió. «Hay gente dentro, y no saben que su casa se está incendiando». Rodrigo corrió hacia la puerta y comenzó a golpearla con fuerza. «¡Fuego! ¡Despierten! Su casa se está quemando». Pasaron segundos angustiosos sin respuesta. Trueno seguía relinchando, cada vez más agitado. Finalmente, una luz se encendió en el interior y la puerta se abrió, revelando a una mujer mayor en bata de dormir. «¿Qué ocurre?», preguntó, confundida y asustada por el alboroto. «Su casa», explicó Rodrigo rápidamente. «Hay humo saliendo por la ventana trasera. Creo que hay un incendio empezando». La mujer palideció. «Mis nietos están durmiendo en la habitación de atrás». Sin esperar invitación, Rodrigo entró corriendo a la casa, seguido sorprendentemente por Trueno, quien se abrió paso por la estrecha puerta con determinación. El humo era más denso en el interior, y un olor a plástico quemado impregnaba el aire. «¡Por aquí!»,
gritó la mujer, guiándolos hacia una habitación al fondo. Dentro dormían dos niños pequeños, de unos 4 y 6 años, ajenos al peligro que los acechaba. Lucía y Elena entraron rápidamente, cada una tomando a uno de los niños en brazos. Carlos ayudó a la anciana a recoger algunas pertenencias esenciales, mientras Miguel permanecía en la puerta principal, listo para guiarlos hacia la salida. Rodrigo siguió hasta la fuente del humo, la cocina, donde un cortocircuito en la vieja nevera había comenzado a incendiar la pared adyacente. Las llamas aún eran pequeñas, pero crecían rápidamente. ¡Salgan todos ahora!, ordenó, buscando frenéticamente algo para combatir el fuego naciente. Trueno relinchó desde la puerta de la cocina, como urgiéndolo a abandonar cualquier intento de luchar contra el fuego y simplemente escapar. Pero Rodrigo había visto la pobreza de aquel hogar, los juguetes gastados de los niños, las fotografías familiares en las paredes. Sabía lo que significaba perderlo todo en un incendio. Encontró un extintor pequeño bajo el fregadero y atacó las llamas con él. Para su alivio, el fuego era aún lo suficientemente pequeño para ser controlado. Después de 1 minuto de lucha intensa, las llamas cedieron, dejando solo humo y un penetrante olor a quemado. Cuando salió al exterior, encontró a su familia y a la anciana con sus nietos a una distancia segura de la casa. Los pequeños habían despertado y lloraban asustados en brazos de Lucía y Elena. «Está controlado», anunció Rodrigo, exhausto pero satisfecho. «Pero deberían llamar a los bomberos para que revisen la instalación eléctrica. Podría volver a ocurrir». La anciana lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Cómo supieron?» «¿Cómo supieron que había un incendio en mi casa cuando todo el mundo está pendiente del fuego grande en el mercado?» Rodrigo miró a Trueno, quien se mantenía cerca, su presencia imponente a pesar de sus heridas y su cojera. «No fuimos nosotros, fue él». La mujer observó al caballo por primera vez, sus ojos agrandándose en reconocimiento. «¿Ese caballo no es el caballo de Pedro Sánchez? ¿El bombero que murió hace unos meses? ¿Lo conocía?», preguntó Lucía, sorprendida. «Todo el mundo en este barrio conocía a Pedro y a su caballo», respondió la mujer, acercándose lentamente a Trueno. «Salvaron a mi hermana durante las inundaciones del año pasado». Extendió una mano temblorosa y acarició el hocico del animal. «Gracias», susurró. «Gracias por seguir cuidando de nosotros». El momento fue interrumpido por la llegada de un camión de bomberos. Manuel Ortega descendió apresuradamente, su rostro una mezcla de alivio y asombro cuando vio a la familia Martínez reunida con Trueno frente a la pequeña casa. «Recibimos el aviso de un posible incendio secundario», explicó, acercándose. «¿Todos están bien?» «Gracias a ellos y a este caballo milagroso», respondió la anciana. Llegaron justo a tiempo. Mientras los bomberos revisaban la casa y atendían a la familia afectada, Ortega se apartó con Rodrigo. «¿Cómo supieron?», preguntó en voz baja. «No lo supimos», respondió Rodrigo simplemente. «Trueno lo supo. Nos trajo directamente aquí, ignorando el incendio principal». Ortega contempló al caballo, que ahora parecía cansado, su cojera más pronunciada después del esfuerzo. «Pedro estaría orgulloso», murmuró. «Su legado continúa». «No es solo su legado», respondió Rodrigo, una nueva comprensión iluminando sus palabras. «Creo que, de alguna manera, Pedro sigue aquí, en Trueno, guiándonos a todos». Mientras observaban a Elena acariciando gentilmente a Trueno, consolándolo por el dolor que seguramente sentía, Rodrigo tuvo una certeza absoluta. Su familia había sido elegida para continuar una misión que trascendía la comprensión ordinaria.
Una misión de salvación, de esperanza, de conexión entre mundos que la ciencia no podía explicar. Y por primera vez desde el incendio que destruyó su hogar, Rodrigo sintió que habían encontrado su verdadero propósito. Un propósito que había comenzado con un caballo manco que nadie quería y el espíritu indomable de un héroe que se negaba a abandonar su misión, incluso más allá de la muerte. Un año había transcurrido desde aquella noche en que Trueno guió a la familia Martínez hasta la pequeña casa de adobe, salvando a una anciana y sus nietos de un incendio que apenas comenzaba. Un año de cambios profundos, de redescubrimiento y propósito. La propiedad de Pedro Sánchez se había transformado. El huerto, antes descuidado, ahora rebosaba de vida con hileras ordenadas de vegetales y hierbas. La casa había sido adaptada para las necesidades de la familia Martínez, pero siempre respetando la esencia y memoria de quien la construyó con sus propias manos. Las fotografías de Pedro y Trueno seguían en las paredes, ahora acompañadas por nuevas imágenes donde aparecía la familia completa junto al caballo alazán. El establo había sido ampliado y mejorado. Junto a la puerta colgaba orgullosamente un letrero tallado en madera, Brigada de Rescate Trueno, con las siluetas de un caballo y un bombero grabadas en la madera. Porque eso es en lo que se había convertido la familia Martínez. Una unidad de rescate voluntaria especializada, trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Bomberos de San Miguel de Allende. Esa mañana de sábado, Rodrigo ajustaba el arnés especial que habían diseñado para Trueno, un dispositivo que compensaba su pata manca y distribuía el peso de forma más equilibrada cuando necesitaba cargar algo o a alguien. ¿Listo para el entrenamiento de hoy, amigo?, le preguntó acariciando su cuello. Trueno relinchó suavemente, inclinando su cabeza como solía hacer cuando estaba de acuerdo con algo. Su pelaje brillaba bajo el sol matutino, completamente recuperado de las quemaduras del año anterior. Solo algunas cicatrices y su permanente cojera recordaban los 2 incendios heroicos que había sobrevivido. «Papá, ya llegó el jefe Ortega», anunció Elena desde la entrada del establo. A sus 13 años, se había convertido en la entrenadora principal de Trueno, desarrollando un vínculo tan profundo con el animal que a veces parecía que podían comunicarse sin palabras. Afuera, Manuel Ortega esperaba junto a su camioneta oficial. En el último año, el jefe de bomberos había sido instrumental en ayudar a la familia a establecer su unidad de rescate, proporcionándoles entrenamiento básico y equipamiento. «Buenos días, familia», saludó cuando todos salieron a recibirlo. «¿Listos para el simulacro de hoy?». Los 3 niños asintieron entusiasmados. Carlos, ahora con 11 años, llevaba un cuaderno donde documentaba meticulosamente cada premonición de Trueno, creando lo que él llamaba un estudio científico de percepción animal extraordinaria. Miguel, a sus 9 años, cargaba orgullosamente un pequeño botiquín de primeros auxilios, su contribución al equipo. «Antes de irnos», dijo Ortega, su tono volviéndose más serio, «hay algo que quiero compartir con ustedes». Sacó un sobre de su chaqueta. «Esto llegó ayer al departamento. Es de la Asociación Nacional de Bomberos». Rodrigo tomó el sobre, abriéndolo con curiosidad. Dentro había una carta oficial y una medalla dorada con una cinta roja. «Es la medalla al valor», explicó Ortega. «La más alta condecoración que puede recibir un bombero o un animal de rescate. Han reconocido oficialmente a Trueno por sus 2 rescates heroicos». Lucía llevó una mano a su boca, conteniendo la emoción. «Es un honor inmenso. Se lo merece»,
afirmó Rodrigo, sosteniendo la medalla hacia la luz. Pero no solo él. Pedro también. Eso es lo extraordinario, continuó Ortega. La carta menciona específicamente a ambos. Cito: se otorga esta medalla a Trueno, caballo de rescate, y póstumamente a su entrenador, el bombero Pedro Sánchez, reconociendo que el extraordinario valor demostrado por el animal es testimonio del vínculo excepcional forjado entre ambos, un vínculo que trasciende la comprensión ordinaria y continúa salvando vidas. Un silencio reverente siguió a estas palabras. Elena se acercó a Trueno, colocando su frente contra la del caballo en un gesto íntimo que había desarrollado con él. Ellos lo saben, susurró. Saben que Pedro sigue aquí con Trueno. La ceremonia será el próximo mes, añadió Ortega. Vendrán autoridades de todo el país. Estaremos listos, aseguró Rodrigo. Pero ahora tenemos un entrenamiento que completar. Mientras la familia se preparaba para partir hacia el sitio del simulacro, Lucía se quedó un momento atrás con Ortega. Hay algo que he querido preguntarle desde hace tiempo, jefe, dijo en voz baja. Algo sobre Pedro. Ortega la miró expectante. El diario, las fotografías, todo en esa casa habla de un hombre extraordinario, dedicado completamente a su trabajo y a su caballo. Pero nunca menciona familia, pareja, amigos cercanos. ¿Por qué? El jefe de bomberos suspiró, mirando hacia el horizonte antes de responder. Pedro perdió a sus padres siendo muy joven. Después, dedicó su vida a los demás. Todos en el departamento éramos su familia, pero hizo una pausa significativa. Tenía miedo de acercarse demasiado a las personas. Decía que no podía soportar la idea de que alguien dependiera emocionalmente de él y luego perderlo, dado lo peligroso de su trabajo. Entonces, Trueno era diferente. Pedro decía que Trueno entendía, que aceptaba el riesgo como él lo hacía. Era la única relación profunda que se permitió. Lucía contempló al caballo, que esperaba pacientemente mientras los niños cargaban el equipo para el entrenamiento. Y ahora tiene una familia completa. Tiene 2 familias, corrigió Ortega con una sonrisa enigmática. La de ustedes y la de Pedro, donde quiera que esté. El simulacro de rescate se desarrollaba en un área remota de las colinas cercanas. El departamento de bomberos había preparado un escenario realista. Una estructura de madera que simulaba una cabaña, con víctimas, bomberos voluntarios escondidas en lugares de difícil acceso. Trueno se desempeñaba extraordinariamente bien, como siempre. Su capacidad para detectar dónde se encontraban las personas atrapadas parecía sobrenatural, pero la familia sabía que era una combinación de entrenamiento previo y algo más, algo inexplicable. Durante un breve descanso, mientras los bomberos preparaban la siguiente fase del ejercicio, Elena se sentó junto a Trueno bajo la sombra de un árbol. ¿Sabes qué día es hoy?, le preguntó en voz baja, acariciando su cuello. Es el aniversario de cuando te compramos en aquella subasta. Hace exactamente 15 meses. El caballo la miró con esos ojos profundos que parecían contener un alma antigua. Pero tú nos elegiste a nosotros, ¿verdad?, continuó la niña. De alguna manera, tú y Pedro nos encontraron. Trueno inclinó su cabeza, presionando suavemente contra el hombro de Elena. A veces, cuando estás dormido, te escucho relinchar suavemente como si estuvieras soñando, confesó Elena. ¿Sueñas con Pedro? ¿Hablas con él en tus sueños? El caballo simplemente la miró, pero en sus ojos había un brillo de inteligencia que parecía responder más elocuentemente que cualquier palabra.
Elena, llamó Carlos, acercándose con su cuaderno. Mira lo que descubrí. Abrió el cuaderno en una página llena de fechas y anotaciones. He estado investigando los rescates previos de Trueno y Pedro. ¿Sabes qué patrón encontré? La mayoría ocurrieron en fechas significativas, aniversarios de otros rescates, cumpleaños de Pedro, el día que adoptó a Trueno. ¿Y qué hay de hoy?, preguntó Elena, repentinamente interesada. Carlos sonrió, señalando una entrada en su cuaderno. Hoy, hace exactamente 6 años, Pedro y Trueno realizaron su primer rescate juntos. Una niña perdida en estas mismas colinas. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. No es coincidencia que estemos aquí hoy, ¿verdad? Antes de que Carlos pudiera responder, Trueno se levantó abruptamente, sus orejas tensas, su postura completamente alerta. Relinchó con fuerza, mirando hacia una zona boscosa más allá del área del simulacro. ¡Papá!, gritó Elena, reconociendo inmediatamente las señales. ¡Trueno ha detectado algo! Rodrigo corrió hacia ellos, seguido por Ortega. ¿Qué sucede? No lo sé, pero no es parte del simulacro, respondió Elena. Está mirando hacia el bosque. Trueno comenzó a moverse en esa dirección, volteando ocasionalmente como invitándolos a seguirlo. Podría ser un excursionista en problemas, sugirió Ortega, tomando su radio. Informaré al equipo. Rodrigo, tú y Elena sigan a Trueno. Enviaré refuerzos detrás de ustedes. No necesitaron más indicaciones. Rodrigo, Elena y Trueno se adentraron en el bosque, siguiendo un sendero apenas visible. El caballo, a pesar de su pata manca, avanzaba con sorprendente agilidad por el terreno accidentado, como si una fuerza invisible lo impulsara. Después de unos 10 minutos de caminata, escucharon un débil grito de ayuda. Apresuraron el paso, guiados por Trueno, hasta llegar a un pequeño claro donde encontraron a una niña de unos 7 años, sentada bajo un árbol, abrazando su pierna. «¡Gracias a Dios!», exclamó la pequeña al verlos. «Me caí y me lastimé el tobillo. Pensé que nadie me encontraría». Rodrigo se arrodilló junto a ella. «No te preocupes, estamos aquí para ayudarte. ¿Cómo te llamas?» «Sofía», respondió, sus ojos fijos en Trueno. ¿Es un caballo de rescate? «El mejor», confirmó Elena con orgullo. «Se llama Trueno». La niña extendió su mano hacia el animal, quien se acercó gentilmente, bajando su cabeza para permitir que lo acariciara. «Es hermoso», susurró. «Casi parece que sabe lo que estoy pensando». Mientras Rodrigo examinaba el tobillo de Sofía, Elena notó algo colgando del cuello de la niña. Un pequeño dije en forma de caballo. «¡Qué bonito collar!», comentó. Sofía lo tomó entre sus dedos, sonriendo. «Me lo regaló mi tío. Era bombero. Murió salvando a una familia en un incendio». Elena intercambió una mirada con su padre, un escalofrío de reconocimiento recorriendo a ambos. «¿Cómo se llamaba tu tío?», preguntó Rodrigo, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. «Pedro», respondió Sofía. «Pedro Sánchez. Era mi único pariente. Ahora vivo con una familia adoptiva». El silencio que siguió fue tan profundo que podían escuchar el viento susurrando entre las hojas. Trueno se acercó aún más a la niña, relinchando suavemente, sus ojos fijos en ella con una intensidad casi humana. «Sofía», dijo Elena finalmente, su voz quebrada por la emoción, «hay tanto que necesitas saber sobre tu tío Pedro y sobre este caballo». El sol se ponía sobre la propiedad de los Martínez, bañando todo en una luz dorada y cálida. En el porche de la casa, sentados en mecedoras y sillas, se encontraba la familia completa junto a Sofía y sus padres adoptivos, quienes habían aceptado la invitación a cenar después del extraordinario encuentro en el bosque.
Trueno descansaba cerca, su cabeza ocasionalmente levantándose para observar a Sofía, quien no podía dejar de mirarlo con fascinación. Entonces, «¿Mi tío Pedro sigue salvando gente a través de su caballo?», preguntó la niña, intentando comprender todo lo que le habían contado. «Eso creemos», respondió Rodrigo. «No podemos explicarlo científicamente, pero hemos visto demasiadas coincidencias para creer que son solo eso». «Coincidencias. Pedro nunca nos habló de una sobrina», comentó Lucía suavemente. La madre adoptiva de Sofía, una mujer amable llamada Gabriela, explicó. Pedro y su hermana, la madre de Sofía, se distanciaron hace años. Cuando ella y su esposo fallecieron en un accidente, Pedro intentó obtener la custodia, pero su trabajo de alto riesgo jugó en su contra. Nos eligieron a nosotros como familia adoptiva, pero Pedro mantuvo contacto. Visitaba a Sofía regularmente. «El último regalo que me dio fue este collar», añadió Sofía, tocando el dije de caballo. «Dijo que mientras lo tuviera, él siempre estaría conmigo, cuidándome». Elena miró a Trueno, quien mantenía sus ojos fijos en Sofía. «Y cumplió su promesa», murmuró. «Nos gustaría que vinieran a visitarnos regularmente», ofreció Rodrigo. «Sofía tiene derecho a conocer esta parte de la vida de su tío. Y creo que a Trueno le gustaría verla más seguido». Como confirmando sus palabras, el caballo se levantó y caminó hacia la niña, deteniéndose junto a su silla. Sofía extendió su mano, acariciando su hocico. «Se siente como si lo conociera de toda la vida», dijo con asombro. «Tal vez así es», respondió Elena. «A través de Pedro». Mientras observaban esta escena, Lucía se acercó a Rodrigo y entrelazó su mano con la suya. «¿Sabes qué pienso?», susurró. «Que Pedro nunca se permitió tener una familia porque temía dejarla si algo le pasaba. Pero al final encontró una manera de conectar a todos los que amaba». Rodrigo asintió, comprendiendo la profunda verdad en sus palabras. «Dos almas, un propósito», murmuró. «¿Qué?», preguntó Lucía. «Algo que leí en el diario de Pedro». Escribió: «A veces siento que Trueno y yo somos dos almas compartiendo un propósito. Y si algún día ya no estoy, sé que él continuará lo que empezamos juntos». En ese momento, como si hubiera escuchado sus palabras, Trueno levantó la cabeza y relinchó hacia el cielo nocturno, donde las primeras estrellas comenzaban a brillar. Todos guardaron silencio, sintiendo que eran testigos de algo sagrado, de una comunicación que trascendía los límites de la vida y la muerte. La familia Martínez había perdido su hogar en un incendio, pero había encontrado algo mucho más valioso: un propósito, una misión, una conexión con algo más grande que ellos mismos. A través de un caballo manco que nadie quería, habían descubierto que los vínculos más profundos, aquellos forjados en el amor y el sacrificio, nunca se rompen realmente. Y en algún lugar, más allá de la comprensión humana, el espíritu de un bombero llamado Pedro Sánchez descansaba finalmente en paz, sabiendo que su legado continuaba, que su misión seguía viva y que su amor, expresado a través de la lealtad inquebrantable de un caballo extraordinario, había creado un puente entre mundos que ni siquiera la muerte podía destruir.